El millonario creía que su hija no podía caminar, hasta que un anciano le reveló la verdad. La luz suave de la mañana caía sobre el parque que se extendía justo frente al Hospital San Gabriel. Las hojas de los árboles se movían con el viento ligero, y el murmullo lejano de la ciudad apenas alcanzaba a romper la calma del lugar. Daniel Herrera, un hombre de porte serio y traje impecable, caminaba despacio por el sendero principal. Sus pasos eran firmes, pero medidos. Como si no quisiera alterar la tranquilidad de ese momento. Frente a él, empujaba con cuidado la silla de ruedas donde iba Sofía, la hija de su prometida. Se había vuelto una rutina. Cada domingo, sin falta. Desde que conoció a Laura, 6 meses atrás, ese paseo se había convertido en algo más que una simple caminata, era el único momento en el que Daniel sentía que realmente podía conectar con la niña. Sofía permanecía en silencio. Sus manos descansaban sobre sus piernas, perfectamente acomodadas, como si estuviera acostumbrada a no moverse más de lo necesario. Llevaba un vestido limpio, de tonos claros, elegido con detalle, demasiado perfecto para una niña de su edad. Pero había algo que no encajaba. Daniel lo había notado desde hacía semanas. La niña casi no sonreía. Sus ojos, grandes, oscuros, no reflejaban la inocencia típica de una niña de 9 años, sino algo más profundo. Algo contenido. Como si guardara un peso que no le correspondía. «Hace buen día, ¿no crees, Sofía?», dijo Daniel, con voz tranquila, intentando abrir conversación como siempre. La niña tardó un segundo en responder. «Sí». Daniel contestó en voz baja, apenas audible. Nada más. Siempre era así. Respuestas cortas. Medidas. Casi como si cada palabra estuviera calculada. Daniel continuó caminando. El sonido de las ruedas sobre el pavimento marcaba el ritmo del momento. A lo lejos, algunas personas cruzaban el parque, otras salían del hospital, todo parecía normal. Demasiado normal. Y sin embargo, había algo que no dejaba de incomodar. Como alguien que no duda. Trabajo aquí todos los días, continuó. Veo más de lo que la gente cree. Hizo una pausa. Hace unas semanas, la vi cerca de ese jardín, señaló con la escoba. Caminaba. Jugaba. Reía. Daniel sintió cómo su mente comenzaba a acelerarse. Las piezas. Los detalles. Todo lo que había ignorado. Empezaba a tomar forma. Se agachó lentamente frente a Sofía. Quedando a su altura. Sofía, dijo en voz baja, suave. Mírame. La niña dudó. Pero finalmente levantó la vista. Y en sus ojos. Había miedo. Del real. Dime la verdad, continuó Daniel. ¿Puedes caminar? Los labios de la niña temblaron. Y por primera vez. Parecía que iba a romperse. Yo, no debería decir nada, susurró. El aire se volvió pesado. Como si el parque entero estuviera esperando la respuesta de una niña que no debería cargar con algo así. Daniel no apartó la mirada. Sofía, aquí estás segura, dijo con calma, pero firme. Nadie te va a hacer daño. Solo necesito que me digas la verdad. La niña bajó la cabeza. Sus hombros comenzaron a temblar. Mamá dijo que, su voz se quebró, que no podía decir nada. Daniel sintió un nudo en el pecho. ¿Qué te dijo exactamente? Sofía apretó los labios, como si cada palabra fuera un riesgo. Que si alguien se enteraba, todo se iba a arruinar, susurró. Que necesitábamos ese dinero, para la casa, para la escuela, para todo. Silencio. El tipo de silencio que no deja espacio para dudas. Daniel cerró los ojos un segundo. Y entonces todo encajó. Los tratamientos. Las citas médicas. Las explicaciones perfectamente construidas. Y, sobre todo, el dinero. Pagos constantes. Apoyos. Beneficios. Un flujo que ahora ya no parecía coincidencia.
Abrió los ojos. Volvió a mirar a Sofía. Ya no como alguien confundido, sino como alguien que estaba empezando a entender la magnitud del engaño. Sofía, dijo con suavidad. ¿Puedes levantarte? La niña se quedó inmóvil. Sus manos seguían aferradas a la silla. No, no debo. Mírame. Insistió Daniel, con una firmeza tranquila. No hizo una escena. Pero cada palabra que dijo tenía peso. Cuando terminó, guardó el teléfono. Miró a Sofía. Seguía llorando, pero ya no igual. Era diferente. Como si algo dentro de ella se estuviera liberando. Esto va a cambiar, le dijo. Te lo prometo. La niña asintió, aún con miedo, pero también con algo nuevo. Esperanza. Don Ernesto observaba en silencio. Luego tomó su escoba otra vez. Hiciste lo correcto, dijo, sin mirar directamente. No todos se detienen a escuchar. Daniel lo miró. Gracias, de verdad. El anciano hizo un leve gesto con la cabeza. No me des las gracias a mí, respondió. Dáselas a ella, por atreverse a decir la verdad. Sofía levantó la mirada. Por primera vez. No parecía una niña rota. Parecía una niña que apenas comenzaba a volver a serlo. Los días siguientes no fueron sencillos. Nada de lo que vino después lo fue. La verdad, una vez que sale, no se puede volver a esconder, pero eso no significa que todo se acomode de inmediato. Al contrario. Lo desordena todo. La denuncia avanzó más rápido de lo que Daniel esperaba. Las autoridades no tardaron en actuar. Cuando confrontaron a Laura, ya tenían suficiente. Testimonios. Registros. Inconsistencias médicas. Y lo más importante. La declaración de Sofía. No hubo forma de sostener la mentira. Laura intentó justificarse. Dijo que lo hizo por necesidad. Que no tenía otra opción. Que el sistema la había empujado. Pero ninguna de esas palabras cambiaba lo esencial. Había obligado a su propia hija a vivir una mentira. A dejar de correr. A dejar de ser niña. Fue detenida. Bajo cargos de fraude y negligencia. Sofía no entendía del todo lo que estaba pasando. Solo sabía que su mamá ya no estaba. Y que todo lo que conocía había cambiado. Daniel estuvo con ella en todo momento. No la soltó. No la dejó sola. Ni un segundo. Los servicios sociales tomaron una decisión temporal. Sofía sería trasladada con la hermana de Daniel. Claudia. Una mujer con carácter tranquilo, 2 hijos, y una casa donde se respiraba algo que Sofía no conocía bien. Normalidad. Los primeros días fueron difíciles. Sofía no corría. No jugaba. No tocaba nada sin pedir permiso. Se sentaba recta. Callada. Como si aún estuviera en la silla. Como si su cuerpo no supiera que ya era libre. Pero poco a poco. Algo empezó a cambiar. Primero fue algo mínimo. Un paso más rápido. Una risa corta. Luego. Una carrera torpe en el patio. Y después. Una carcajada completa. De esas que no se pueden fingir. Daniel la visitaba todos los días. Sin falta. A veces solo se sentaba con ella. Sin hablar. Sin presionar. Solo estando. Y eso. Valía más que cualquier palabra. Una tarde, mientras Sofía jugaba con los hijos de Claudia, Daniel la observaba desde la puerta. Corría. Saltaba. Se caía. Se levantaba. Como cualquier niña. Como siempre debió haber sido. Y en ese momento entendió algo. No solo había descubierto una mentira. Había recuperado una vida. Pero había alguien más. Alguien que no desapareció de la historia. Mateo. El niño que había estado ese día. El que observó. El que no ignoró.
Daniel decidió buscarlo. Lo encontró en el mismo parque. Sentado en una banca, con una mochila vieja a su lado. Haciendo tarea. Solo. Como si ese lugar fuera su casa. Hola. Dijo Daniel, acercándose. Mateo levantó la mirada. Lo reconoció de inmediato. ¿Y la niña? Preguntó sin rodeos. Está bien, respondió Daniel. Mejor que nunca. Mateo asintió. Como si ya lo hubiera esperado. Daniel se sentó a su lado. Lo que hiciste, dijo. No fue cualquier cosa. Mateo se encogió de hombros. Solo dije la verdad. No, corrigió Daniel. Hiciste algo que muchos adultos no hacen, aunque sepan que está mal. Mateo guardó silencio. ¿Con quién vives? Preguntó Daniel. Con mi abuela, respondió. Mi mamá trabaja todo el día. Daniel lo observó. Ropa sencilla. Zapatos gastados. Pero mirada firme. Clara. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Se la extendió. Quiero que guardes esto. Mateo la tomó. ¿Para qué? Para que, si algún día necesitas algo, me busques, respondió Daniel. Y cuando llegue el momento, me gustaría ayudarte con tus estudios. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Daniel lo miró directo. Porque el mundo necesita gente como tú. Silencio. Mateo bajó la mirada. No dijo nada. Pero esta vez. No parecía indiferente. 6 meses después. El parque seguía ahí. El mismo. Frente al hospital. Con los mismos árboles, los mismos caminos, y ese aire tranquilo que parecía no cambiar nunca. Pero para Daniel. Todo era distinto. Estaba sentado en una banca, con los codos apoyados en las piernas, observando a lo lejos. Sofía corría. Corría sin miedo. Sin mirar atrás. Reía mientras Mateo la empujaba en un columpio, haciéndola subir cada vez más alto. Más fuerte. Gritaba ella, entre risas. Y esta vez. No había silencio en su voz. No había peso en sus ojos. Solo infancia. Real. Libre. Daniel dejó escapar una leve sonrisa. De esas que no se fuerzan. De esas que llegan cuando todo, por fin, tiene sentido. Pensó en todo lo que había pasado. En lo cerca que estuvo de no ver nada. De creer todo. De formar parte de una mentira sin saberlo. La boda que había planeado con Laura. Ya no existía. Ni como idea. Ni como posibilidad. Ahora solo quedaba una lección. Una fuerte. Una que no se olvida. Laura seguía enfrentando las consecuencias de lo que hizo. Y aunque Daniel no sentía odio. Sí tenía claro algo. Hay decisiones que no se pueden justificar. Menos cuando rompen a alguien que debería ser protegido. Sofía bajó del columpio y corrió hacia él. Sin detenerse. Sin pensar. Daniel. Dijo, abrazándolo con fuerza. ¿Viste? Llegué más alto que ayer. Daniel la rodeó con los brazos. Te vi, respondió. Volabas. La niña sonrió. Una sonrisa completa. De esas que antes no existían. Me gusta correr, dijo. Me gusta poder hacerlo. Daniel asintió. Y nadie te lo va a quitar nunca más. Sofía lo miró por un segundo. Gracias, por creer. Daniel no respondió de inmediato. Le acomodó el cabello con suavidad. No fui el único. Giró ligeramente la cabeza. Señalando con la mirada. Mateo estaba sentado en otra banca. Concentrado en un cuaderno. Haciendo tarea. Como siempre. Como si no necesitara reconocimiento. Él fue quien empezó todo, dijo Daniel. Sofía lo miró. Y luego corrió hacia Mateo. Gracias, le dijo, sin rodeos. Mateo levantó la mirada.
Algo sorprendido. ¿Por qué? Por no quedarte callado. Mateo dudó un segundo. Luego asintió. Mi abuela dice que si ves algo mal y no haces nada, es como si también fuera tu culpa. Sofía sonrió. Y volvió corriendo con Daniel. El sol comenzaba a bajar, tiñendo todo de un tono cálido. Tranquilo. Casi perfecto. Daniel observó la escena. Y entendió algo que antes no veía. No todo se trata de dinero. Ni de éxito. Ni de control. A veces. Todo se reduce a una sola cosa. Decir la verdad cuando importa. Aunque incomode. Aunque cambie todo. Sofía se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo. ¿Crees que mamá algún día entienda? Preguntó en voz baja. Daniel pensó unos segundos. Tal vez, respondió. Pero eso ya no depende de ti. La niña asintió. Sin tristeza. Sin culpa. Solo aceptando. Daniel miró al frente. Al parque. A la vida siguiendo. Y por primera vez en mucho tiempo. Sintió paz. Porque entendió que a veces. Una sola persona. Con el valor suficiente para hablar. Puede cambiarlo todo.